Buenos días. En los últimos días del 2024 estuve haciendo una especie de resumen que me pidió mi amigo Honorio Vega, el conductor de Despierta Panamá en TV Plus. Y en ese programa que es de Honorio y que tiene mucha audiencia, yo estuve comentando que bueno, en uno de los puntos que toqué, estaba hablando sobre el problema de los comentarios de Trump sobre el hecho de que Panamá no había sido regalado, perdón, el canal de Panamá no había sido regalado a los panameños para que hicieran lo que están haciendo y que no había sido regalado a China, sino a Panamá y que tenía formas de recuperar el canal. En esos días yo mismo no tomé muy en serio las afirmaciones porque es lógico que Trump tenían que mantener su discurso de fuerza, de antisistema, porque para eso fue electo. O sea, para eso fue electo, para que tuviera ese temple y decidiera lo que tenía que hacer, principalmente porque él no tuvo compromisos políticos realmente para llegar a donde está. Eh, el voto de Trump nació casi silvestre, la gente ya lo quería antes de que él se postulara, le pidieron que se postulara, así que él no necesariamente tenía que aliarse con nadie, sí lo hizo, lógico, pero no era el procedimiento, el método central para llegar a la presidencia de Estados Unidos. Más o menos la misma situación que se dio con Milei en Argentina. Argentina eh, votó por Milei contra el sistema y Milei no tenía compromisos políticos prácticamente con nadie. Él llegó al poder con el voto puro, con el voto silvestre, con el voto neural de los argentinos que esperaban que hiciera los cambios que está haciendo. Y como él no tiene compromiso y no tiene el interés de volver a un segundo mandato, lógico que comenzó tomando ese riesgo político de asumir la desintegración de una serie de ministerios y la reducción de la planilla estatal, etcétera. Alguien como Bukele también iba contra el sistema y también fue seleccionado de esa forma. Aquí en Panamá, Martinelli era el objetivo, el objeto del aprecio de los panameños, no porque estuviéramos de acuerdo con Martinelli, estábamos en contra de todo lo que no fuera Martinelli, aunque tampoco estuviéramos de acuerdo con él, pero era el antisistema y lo queríamos allí. Pero el sistema lo venció parcialmente porque entonces hizo el trato con Mulino para catapultar a Mulino hacia la presidencia. Mulino fue aún más silvestre que Martinelli. Cuando llegó solamente porque era el ungido, decimos acá en la Universidad Autónoma de Chiriquí, el ungido de Martinelli, pero no porque él tuviera que hacer compromisos políticos ni nada de eso. Molino llegó con el voto puro de los panameños porque queríamos un cambio y Molino era ese cambio. Resulta que Molino cuando llegó en su primer discurso hizo un alarde de testosterona gigantesco y dijo que iba a hacer y hacer y hacer y cambiar, dijo que iba a arreglar el problema de la UNACHI, que iba a castigar a los culpables en caso de que se hubiera culpables para las situaciones que se estaban mencionando. Dijo lo mismo de otras situaciones a nivel del país. Incluso habló de que iba a perseguir hasta sus casas a los maleantes y que iba a librar a Panamá de la maleantería y que iba a hacer más segura la República. Pero poco a poco eso acá en Panamá le llamamos llamarada de capullo. Esa flama se fue apagando y prácticamente no ha quedado nada de lo que él había dicho. Ahora, ¿por qué sucede esto? Se supone que él tiene pocos votos para tomar decisiones porque él se ha mantenido, aunque Panamá es un país presidencial, una república presidencial, en realidad tenemos tres poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y él dice que él no quiere intervenir con los otros poderes, pero
necesita los votos en la Asamblea Legislativa para poder tomar decisiones con respecto a quienes dirigen la judicialidad y también para promulgar leyes y correcciones. Pero resulta que se supone que tenía que hacer una serie de arreglos y lo que hizo fue, como él no tenía una estructura, porque él fue silvestre, fue votado por los panameños, él y no más nadie alrededor de él, tuvo que hacer tratos y poner en las posiciones clave a gente del PRD, que es uno de los partidos en Panamá, tuvo que poner a gente de otros partidos y no siempre escogió bien, escogió gente que ha llegado a niveles estúpidos de comportamiento. Uno de los que escogió para una embajada llegó, o no se sabe si borracho, ¿sí?, bajo los efectos del alcohol, o no se sabe si bajo los efectos de otro tipo de drogas. Entonces, cuando empezó a hablar se notaba una falta de coordinación, no había coherencia, no había hilación entre sus pensamientos, no respondía a las preguntas con claridad, ni siquiera respondía a las preguntas, básicamente, lo que indicaba que tenía unos problemas serios de coordinación de pensamiento. Entonces, ese fue uno. Otro de ellos, cuando le preguntaron, uno de ellos no sabía ni hacia dónde iba ni dónde quedaba. Incluso uno de los que estaba hablándole a él, que venía de, por ejemplo, venía de la República de Quito, cuando Quito es una parte de Ecuador, y le estaba hablando al otro y el otro tampoco sabía de dónde era. O sea, demuestran una gran estupidez cuando habla. Entonces, ha colocado en diferentes lugares gente que de pronto demuestra que no tiene o la capacidad o la integridad para estar allí. En algunas posiciones coloca gente que no tiene la aprobación popular, aunque Boloflores, como le llaman acá en Panamá, al Contralor General, no es exactamente eh, tendiente a una línea, es parte del PRD y su familia estuvo involucrada en escándalos que podrían o no ser ciertos, pensamos que sí, con respecto a unos al ingenio de azucarero de acá, a uno de los ingenios azucareros de acá de Panamá. Y entonces, ese es el gobierno de Mulino. Básicamente ha ido decepcionando cada vez que puede al gobierno de Panamá. En aquella ocasión que yo dije en el programa del licenciado Honorio, que Trump estaba solamente siguiendo su discurso y que eso era parte de su discurso, todavía no tenía alguna información que posteriormente sí la obtuve. Leí una especie de clip de comunicado de un periódico colombiano que mencionaba que en el canal había una gran influencia china. Pero luego comenté con alguien que trabaja en finanzas y me habló de que Panama Ports tenía conexiones con China. Le pregunté cómo funcionaba y me dice que sí. Panamá tiene accionistas panameños por la situación legal de Panamá, la forma legal de Panamá, pero resulta que los accionistas principales, o sea, los fondos y dirección, vienen de una empresa que se supone es británica, pero no es británica en realidad. Es una empresa que es de Hong Kong, que antes era de Inglaterra, pero ya Hong Kong no es de Inglaterra, ahora es de China, es una parte de China, es como una especie de provincia de China. Así que los fondos vienen de China y en China, cuando hablamos de otros países, por ejemplo, si hablamos de la intervención de Canadá en Panamá, en realidad no es Canadá como gobierno, son empresas muy fuertes canadienses con fondos privados que pueden tener apoyo del país para lograr generar fondos, riquezas, pero no necesariamente son del gobierno, pero en China sí son del gobierno, aunque lo manejen personas que aparentemente podrían ser privados, en realidad son empresas chinas. Entonces, el gobierno chino es el dueño de Panama Ports, pero resulta que hace unos días en una entrevista, los encargados de Panama Ports se les preguntó cuánto generaban a Panamá y Panama Ports no paga ni un centavo a Panamá. ¿De dónde sale eso? De los tratos de Varela, el presidente anterior, de los tratos de Varela, anterior a Nito Cortizo, de los tratos de Varela con la República de China y de negocios que siguió haciendo el gobierno del PRD, que cuando se habló del PRD decían
que el gobierno del PRD iba a venir a robar, eso era lo que decía la gente siempre, porque tenían muchos años que no gobernaban y que estaban sin dinero y que querían, todos ellos querían hacerse ricos rápido y que no iban a tener ningún empacho en robarse todo lo que pudieran. Resulta que el gobierno de Nito Cortizo, principalmente formado por PRDs, hizo todo lo que tenía que hacer para robarse todo lo que pudieran robarse. Tenemos escándalos como el de los ventiladores con Gaby Carrizo, etcétera, etcétera, y 500 millones que se perdieron después al final, que probablemente Nito Cortizo esté involucrado en esa desaparición del dinero de la minera de Cobre Panamá y Panamá Gold. Entonces, resulta que cuando yo hablé no sabía esa parte de que Panama Ports era en realidad una empresa china. Después me enteré que no solo los puertos controlados por Panama Ports y todos los sistemas de camiones, tráiler y todo eso, muchas empresas que están ligadas, que recorren el país entero, están ligados a China, sino otra serie de puntos geográficos que son controlados por China. Se está a punto de abrir un puerto acá en Chiriquí que también aparentemente tiene influencia de empresas chinas y todo eso es lo que a Trump le preocupa. Hace un par de días, Oppenheimer, en un programa que se llama Oppenheimer Presenta, que es, lo presenta en YouTube, el CNN, en su página de YouTube. Resulta que en esa plataforma CNN subió una entrevista que le hicieron a Mulino y en esa entrevista Mulino acepta sin querer que hay una empresa, que él no sabe si hay chinos en la empresa, pero resulta que se habla de que Hong Kong está metido, pero Hong Kong es parte de China, no de Inglaterra. Recordemos, por ejemplo, ustedes ven todos esos carros que hay por aquí, por ejemplo, esas marcas como Maxus, GAC, eh, eh, Jetour, esas empresas que vienen supuestamente británicas. Cuando uno busca el historial de esas empresas de autos, se da cuenta de que en realidad son empresas, son marcas británicas, pero todo, la empresa que los fabrica y todas las especificaciones y diseños son de China. Se trabajan con unas especificaciones acordadas con Inglaterra, pero vienen de China, porque China sigue manteniendo esa pantalla de britanismo, pero ya Hong Kong no es parte de Inglaterra. Entonces, criticaron mucho a Trump por lo que dijo en la asunción del poder, pero cuando hizo esa toma de posesión de la presidencia de Estados Unidos, él estaba muy claro en que Estados Unidos está haciendo, la injerencia de Estados Unidos está siendo menoscabada por los chinos con la aprobación del gobierno y con la velación por parte del gobierno actual de Panamá. Panamá, Mulino no tendría por qué pensar que tomar decisiones es un riesgo político. ¿Por qué? Porque él no es un grupo político. Aunque él hiciera todo correctamente y volviéramos a votar por Mulino en las siguientes elecciones, en realidad todos los partidos que él tiene metidos en su gobierno y que están haciendo las trastadas que están haciendo son parte de ese mismo grupo. Entonces, él no tiene que defender la posición de ningún gremio para que en las siguientes elecciones llegue ese mismo gremio, porque los gremios ya están aquí. Eso no va a ser el PRD, va a ser otro, pero va a ser panameñista o va a ser alguno de ellos, y entonces esos grupos ya están ahora mismo. Aunque Mulino gane o pierda en una elección nueva, algunos de los que están ahora mismo van a quedar y ellos van a traer a su gente para acá. Entonces, es preocupante porque sí le están dando, ahora sí se le están dando razones muy claras a Trump, que de hecho, ahora caemos en cuenta que tenía razón desde el principio y que no estaba hablando de un discurso vacío cuando dijo que podría retomar el canal, porque todo lo que está aparentando Panamá es que no está siendo neutral y le están dando muchísimas ventajas a China, restándole ventaja e incluso recargando
con aranceles a las empresas norteamericanas, lo que hace que en la balanza China quede muy por encima de Estados Unidos, y eso ya implica que se está violando la neutralidad, y hay acuerdos que justifican cualquier tipo de intervención, no necesariamente armada, pero cualquier tipo de intervención diplomática, política o incluso escalar hasta la armada, si se ve en riesgo la neutralidad del canal. Hay que tomar en cuenta eso, todo lo que está saliendo. Se habló mucho de que Trump estaba exagerando y ahora estamos viendo que sí. Las familias que se están beneficiando directamente del canal son unas cuantas. El derrame del dinero no está llegando del todo a la población, y los que se están beneficiando al final son los chinos. Díganme qué opinan y entonces vemos qué más se comenta.